A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Gloria a Dios, gloria al Señor. Que Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Nuevamente con gozo y con alegría queremos trasladarles la palabra del Señor para este día. Así que les invitamos ahí en casita, siempre que estemos con nuestras Biblias, para poder aprender de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema familiar referente a lo que es la temática de la familia. En el Evangelio según Lucas, capítulo 1, verso 58, vamos a poner el texto base y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Voy a tomar esa parte de la palabra que acabamos de leer acá, que dice los vecinos y los parientes. Esta mujer, hermano, que nos habla la historia, se sentía regocijada porque el Señor había puesto una bendición. Y el tema se llama los parientes. Quiero desarrollarlo con usted para que todos aprendamos, porque también son parte de la familia. Padre eterno en la gloria, en el nombre de Jesús, nuevamente te damos gracias porque nos permites venir a tu casa y ministrar tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poderla ministrar, Señor, a través de todos estos medios en tiempos difíciles. Señor, que esta palabra traiga consuelo, regocijo a nuestro corazón, que por ella, Señor, seamos edificados. Quédate, Señor, con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Cuando buscamos esta palabra pariente, fíjese usted, hermano, que está hablando de sun genes, dice el griego. Está hablando como que hay una genética que los hace comunes. Usted y yo sabemos, hermano, que parientes pues son aquellos que no viven con nosotros, pero son parte de la familia, son mis parientes. Entre todo lo que podemos encontrar, dice que esa palabra, porque sun genes, que es la palabra para decir parientes, son dos palabras que se concatenan, son dos palabras que se unen. Y esa palabra sun, que es la primera, 4862, dice que significa compañía, significa posesión, significa que tienen algún parecido. Y la otra palabra, que es genos, que es la 1085 del griego, significa, hermano, literalmente que son parientes, que son de la misma clase, de la misma familia, del mismo género, del mismo linaje, de la misma nación o de la misma naturaleza. Eso significa parientes. Con usted quiero ver a lo largo de la Biblia, con la temática familiar, cuál es esa bendición, porque dice la Biblia que los parientes se regocijaban con esta mujer por todo lo que estaba recibiendo. Y cuando voy a buscar a la Biblia, voy a encontrar, hermano, que es una persona que pertenece al mismo círculo familiar, que somos descendientes de una misma familia. Quiero que vayamos a leer el primer ejemplo en Génesis capítulo 14, verso 16, Biblia de las Américas. Oiga lo que dice. Y recobró todos sus bienes, también, oiga lo que dice, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Entonces, voy a empezar a desarrollar cómo es que puedo yo obtener una bendición, porque Dios demuestra, hermano, a nosotros como hijos de Dios su bendición, y dice que junto con nuestros parientes tenemos que regocijarnos. El ejemplo que le voy a poner a continuación es un ejemplo muy interesante. Voy a personificar
a este pariente. Todos hemos oído hablar del pariente de Abraham. Abraham, aquí es Abraham sin H. Todavía no le habían cambiado el nombre. Pero Lot me llama la atención porque fíjese que es un pariente que es rescatado específicamente, hermano, en el tiempo señalado por Dios. O sea, Lot, hermano, es el que es rescatado a tiempo. Lot, hermano, si usted lee la historia, va a encontrar que era sobrino de Abraham. O sea, era el pariente. Aquí para que podamos ir desarrollando esto, Lot, hermano, era sobrino de Abraham. O sea, Lot era el pariente de Abraham. Y como el tema es los parientes, voy a ver qué le pasó a este pariente. Este pariente, hermano, no tenía las promesas que tenía Abraham. Oiga, quiero que me ponga atención con esto. Lot no tenía las promesas que tenía Abraham, pero tenía una genética, hermano, que lo ligaba a Abraham. Y por medio de esa genética, Lot pudo adquirir bendición. No es la primera vez que Lot, hermano, es bendecido por Abraham. Usted puede encontrar que Lot hasta fue rescatado de Sodoma y Gomorra porque Abraham intercedió por él. Lo que me gusta de este versículo es, hermano, que dice: recobró todos los bienes que le habían robado a Lot. A Lot lo habían llevado prisionero. Hermano, fíjese que Abraham, hermano, tenía listo un contingente para este tipo de situaciones. Y entonces nos enseña que nosotros, hermano, como familia del Señor, que nosotros como hijos de Dios también tenemos que prepararnos para circunstancias difíciles. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Cuando menos esperemos, Él utilizará a nuestros parientes. A veces, hermano, tú puedes estar pasando por una situación complicada, por una situación difícil, pero mire la palabra que Dios puso hoy para usted, va a ser rescatado a tiempo. Hay algún pariente, hermano, por ahí que está doblando rodillas por usted. Porque a veces, hermano, nosotros somos los encargados de orar por otros. Yo bendigo a los hermanos de intercesión, a los hermanos del escuadrón de intercesión que estamos ahí orando por otros, pidiendo por otros. Pero también nosotros tenemos necesidades. Y hoy te viene a decir el Señor: hay un pariente tuyo que está rescatándote. Hay un pariente tuyo que en este momento lo voy a usar, dice el Señor, y te voy a rescatar a tiempo. Así como Lot estaba preso, estaba prisionero. Entonces Dios utilizó a Abraham para rescatar a Lot. Lot, hermano, significa cobertura. Lot significa el que está cubierto, el que está envuelto. Entonces, mire usted qué interesante. Por eso es que algunas cosas tenemos que entenderlas. Los beneficios de estar bajo cobertura. Entonces, quiero que me acompañe aquí para que sigamos desarrollando esto tan hermoso. ¿Qué significa entonces que un pariente Dios lo va a utilizar? Y esto es tan importante, es un beneficio bajo cobertura. Mire, lo vamos a poner acá. Bajo cobertura. Entonces, ese es uno de los beneficios de poder, hermano, permanecer dentro de lo que Dios te ha llamado. Si tú te percatas de que todo lo que Dios pone a tu alrededor es para bendecirte, vamos a entender y vamos a poder extraer la bendición de la cobertura. Lot, hermano, lo cubría Abraham. Y esa bendición la recibió porque Dios, hermano, le estaba dando un valor. Mire usted, Abraham valoraba a Dios y eso se lo trasladó a su sobrino. La misma bendición que tenía Abraham, hermano, la gozaba su sobrino. Yo no sé, hermano, si usted ahorita en este momento, si es el tío de alguien, porque aquí estamos hablando de Lot, el sobrino. Lot, el sobrino. ¿Qué sobrinos usted tiene, hermano, que necesitan el apoyo suyo en este momento? Mire usted lo importante de esto, los parientes. Por eso es que no traté de ponerle otro título más, los parientes. Los parientes, hermano, usted también es pariente de otra persona que tal vez está necesitando de su oración. Yo como pastor tengo parientes y también mi oración tiene que ser dirigida para que ellos sean rescatados a tiempo. Eso nos enseña Lot. En el Nuevo Testamento, el libro de los Romanos, capítulo 16, verso 7, voy a leer esta versión Serafín Ausefo.
Dice la Biblia, oiga lo que dice Pablo: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión. Ay, mire qué interesante. Los cuales son insignes entre los apóstoles e incluso se entregaron a Cristo antes que yo. Mire, este versículo es un poquito a veces controversial si nos ponemos a platicar acerca de los apóstoles, acerca del apostolado. No voy a entrar en ese punto porque lo que quiero extraer es el sabor del tema, que es los parientes. Algunos dicen, hermano, que Andrónico, solo voy a tomar Andrónico. Algunos dicen que Junias, ¿verdad? Junias, dicen que eran esposos. De aquí algunos se toman eso, ¿verdad? Pero la verdad es que está hablando según lo que se ha estudiado, es que los dos son hombres, ¿verdad? Y eran distinguidos entre los apóstoles. Cuando la Biblia está hablando de que Pablo dice, ellos han estado conmigo en las prisiones, es porque habían pasado los mismos sufrimientos. Y dice parientes. Eso es lo que me llamó la atención. Entonces, como el tema es parientes, vamos a tomar Andrónico, ¿verdad? Por cuestiones de enseñanza y de didáctica. Andrónico lleva acento en la primera O. Andrónico, es un nombre muy hermoso. Lo que me llamó la atención es que el mismo Pablo dice, son insignes en medio de los apóstoles. Entonces, mire, un pariente que es una persona, qué tremendo esto, ¿verdad? Una persona insigne. Usted me podrá decir que es una insignia. ¿Qué es una insignia? Personas, aquí lo tengo, bueno, lo voy a dejar así en plural, perdón, en singular. ¿Qué es una persona insigne o qué significa una insignia? Una insignia es para distinguirse o para distinguir a alguien. Para eso sirve la insignia. Entonces, viene Pablo. Andrónico es un pariente, según lo que leemos ahí. Unos dicen que pertenecía al mismo lugar de donde pertenecía Pablo, por eso decía mis parientes. Ya leímos que parte de lo que es la acepción de parientes significa que son paisanos que viven en el mismo lugar. Pero fíjese usted qué interesante. Voy a tomar el punto familiar. Vamos a tomar el punto familiar. Ellos, hermanos, dice que recibieron a Cristo antes que Pablo, antes que Saúl. Qué tremendo. Imagínense cuántos años tenían estos hombres. Y dice Hechos capítulo 13 que Saulo ya tenía aproximadamente unos 14 años de estar con los apóstoles antes de ser llamado el apóstol. Y si aquí Pablo nos dice que se entregó a Andrónico antes que él, imagínese usted cuánto camino espiritual tenía Andrónico. Usted me estará preguntando, bueno, pastor, ya me dijo que Lot significa cobertura, aquel que está envuelto. Perfecto. ¿Qué significa Andrónico? Andrónico es un nombre que se compone por Andros y Nico. Nico. No sé si usted conoce a alguien que se llama Nico, ¿verdad? Esa palabra Nico significa victoria, viene de la palabra Nike. Pero Andros significa hombre. Entonces, si usted une las dos palabras, Andrónico significa el hombre victorioso. Mire qué pariente, hermano, mire qué pariente. Entonces, déjeme pensar que en algún momento, yo traje algunos versículos y traje algunos parientes donde la palabra aparece como pariente. Pero le voy a mencionar uno que no traje, que usted lo conoce. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, la fe que te fue trasladada por tu abuela Loida. O sea, le está diciendo Pablo, hubieron parientes que te trasladaron la fe. Tu abuela Loida y tu mamá Eunice. Entonces, la abuela Loida, déjeme pensar, intercedió por Eunice y se convirtieron al cristianismo. Y esa mujer, Eunice, hermano, dedicó en el altar a Timoteo. Y Timoteo, hermano, tiene un desarrollo a lo largo de la Biblia muy interesante, que su carrera, hermano, alcanza el clímax cuando él alcanza el apostolado, igual que Pablo. Entonces, déjeme pensar que si Pablo le hace ese comentario a Timoteo, que por sus parientes, por una fe que le fue delegada, ¿no será que Andrónico, de la misma manera y de la misma forma, le trasladó una fe a Pablo?
¿O de qué manera pudo haber recibido mayor ánimo en la carrera cristiana Saulo para que no se desanimaran sus fuerzas? Dios ya tenía planes con Saulo, le tenía planes de cambiarle el nombre también y ponerle Pablo y obviamente escogerlo para la tarea apostolar a la cual fue delegado Pablo. Pero déjeme pensar por el tema que estamos desarrollando, los parientes. Andrónico, hermano, es uno que estaba ayudándolo. Hermano, mire qué interesante. Tal vez no le interesó tener el mismo puesto que tenía Pablo. Algunos, obviamente, con este versículo tildan que Andrónico, si estaba entre los apóstoles, tuvo que haber alcanzado un nivel apostólico. Pero fíjese usted qué interesante, porque no vemos un ministerio tan alto y tan alto como el de Pablo, mencionando a Andrónico tal vez en este versículo. Tal vez Andrónico, hermano, no tenía, hermano, la carrera espiritual, podemos llamarlo de alguna forma, a la cual Pablo tenía, pero se gozaba Andrónico de lo que Dios estaba haciendo en Pablo. Sin embargo, dice acá que fueron compañeros de prisión. Andrónico, el pariente, hermano, mire, yo se lo he repetido a usted y déjemelo decir una vez más. ¿Qué pasará si llega la policía y lleva a alguno a la prisión? ¿Qué es lo primero que van a decir tus parientes? Por pícaros se lo llevaron, a saber qué ladrón será, a saber en qué vueltas andaba. Es lo primero que piensa la gente. Esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento encontramos a los profetas, hermanos, que los metían presos. Ya vamos a leer algunos de ellos ahí y algunas cosas interesantes. Pero encuentra en el Nuevo Testamento a Pablo preso con sus parientes. ¿Qué pasará cuando te das cuenta que tienes un pariente en prisión? Mire qué terrible. Hermano, tenemos que orar por ellos. Hicieron cosas tal vez malas. Bueno, con mayor razón pedirle misericordia al Señor, al ayudar sin interés a los necesitados. Dios, hermano, nos recompensará cada esfuerzo realizado. De tal manera que podemos encontrar a Andrónico, hermano, que Pablo lo pone como una insignia de los apóstoles. Aquel hombre, hermano, que se había desbordado en amor. Mire que Andrónico es el hombre victorioso. Está hablando que este pariente, hermano, era un hombre que había desarrollado victoria en su vida. Y el mismo éxito que había alcanzado Andrónico, lo quería ver ministrado entonces en su familiar, en su pariente, que era Saulo. En este caso ya Pablo. Pero mire usted, incluso dice que sus vidas fueron entregadas a Cristo. Hermano, mire, Pablo no puede decir que por mí vino Andrónico al evangelio. No, en todo caso sería Andrónico que dijera, por causa mía, Saulo se convirtió al evangelio. Obviamente Cristo tenía otros planes con ellos. Entonces, hermano, estamos hablando aquí de una victoria familiar. Yo creo, déjeme ponerlo acá, hermano, porque entre las cosas que hemos aprendido, recuerde que cuando aquel carcelero se dio cuenta, hermano, que habían sido sueltas las cadenas, dijo el carcelero, no hombre, hoy voy a perecer. Hoy mi mujer, a saber, me va a estar esperando y después del trabajo no voy a poder llegar. Y los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso lo hemos predicado en todos los temas familiares. ¿No será que se cumple esa palabra en Andrónico? Él creyó antes. Y esa promesa la tenía Andrónico, un pariente llamado Saulo. También, hermano, mire, Saulo perseguía a la iglesia. Déjeme pensar por el versículo. Perdónenme que me estoy tal vez tomando mucho tiempo aquí en el versículo, pero es que es apasionante ver esto. ¿No será que Andrónico vio cómo Saulo perseguía a la iglesia? Y no lo juzgó. Dobló rodillas por su pariente. Ya, hermano, mire, los parientes, ay, hermano. Qué lindo esto. Vamos a avanzar con otro ejemplo. Génesis capítulo 29, verso 15. Oiga esto. Y Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será
tu salario. Así que usted que está en casita ahorita, hermano, tiene a sus hijos ahí, a los jóvenes, dígale, este punto es para ti. Este punto 3 es para ti. Vamos a ver entonces al pariente Labán. Ay, hermano, mire qué interesante. Yo estaba leyendo esto, hermano, y decía yo, qué interesante, ¿verdad? Bueno, no sé, cada vez que estoy escribiendo se me van poniendo más oscuros los colores, ¿verdad? Bueno, Labán, hermano, mire lo que nos va a enseñar Labán. Ya hemos estudiado a Jacob en otros puntos, en otros temas familiares. Es más, pudiéramos desarrollar un tema específicamente de la familia de Jacob. Pero me llama la atención el suegro. Ay, hermano. Labán, el suegro de Jacob. Bueno, usted ya conoce toda la historia de lo que le sucedió a Jacob. Pero déjeme extraer la parte positiva de Labán. Labán, hermano, es un pariente de Jacob. Así que dije yo que era para los jóvenes lo que voy a hablar. Labán le estaba fomentando algo positivo a Jacob. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? No vas a vivir conmigo aquí en la casa, pero aquí no vas a estar haragán, aquí no vas a estar ocioso, vas a tener trabajo, vas a vivir conmigo. Mire, por eso le digo, ahí tengan los jóvenes ahí y dígale, ¿sabe qué? No me molesto con usted, pastor. Dígale ahí y repita conmigo, no me molesto, pastor. Porque Labán le dice, ¿acaso porque eres mi pariente me vas a hacer los mandados y no vas a recibir recompensa? Es que fíjese que aquí hay mucho punto que tocar. Le dice Labán, dime cuánto me vas a cobrar y nos ponemos de acuerdo ahorita. Pero yo no quiero que después vayas a decir que yo no te ayudé. Voy a tomar, como le dije al principio, esa parte positiva. Porque a veces nosotros, hermanos, buscamos a nuestros parientes y queremos ir a vivir a la casa del pariente por el tema que estoy desarrollando. Queremos ir a vivir a la casa del pariente y no queremos ir a hacer nada. Y solo queremos estar, hermano, mire, para adentro, como el rastrillo, hermano, solo para adentro, como para adentro. Algunos dijeron por ahí, cristianos aspiradoras, hermano, solo succionando para adentro. Mire lo que puedo extraer de los parientes. El pariente de Jacob, Labán, el pariente de Jacob, le dice, voy a fomentarte el trabajo, papá. Aquí vas a vivir conmigo, vas a estar conmigo, aquí hay muchas cosas que hacer. Aquí hay que lavar trastes, aquí hay que trapear el piso, hay que barrer el piso, hay que arreglar las camas, hay que estar pendiente de la leche de las vacas, hay que pastorear las ovejas. Mira, tenemos esto por acá, tenemos el establo, hay que ir a recoger agua al pozo. Aquí hay mucho que hacer. ¿Vas a vivir conmigo? Perfecto. Tu mamá te recomendó que vinieras conmigo, perfecto. Pero eso no quiere decir que vas a estar haraganote. Pastor, qué feo ese punto, hay que salir rápido. Entonces, usted papá que me está oyendo, usted mamá que me está oyendo, como padres debemos fomentar en nuestros hijos el estar ocupados en algo útil. Rechacemos el ocio. Mire la obligación. Y yo sé, hermano, que tal vez nuestros hijos, nuestras hijas en algún momento van de vacaciones. Obviamente estamos en una situación muy complicada, que sería difícil estar pensando en eso, pero cuando llegan momentos de vacaciones, cuando ya salen del colegio, que ya salen de la universidad y dicen, voy a ir a visitar a mi papá, que tal vez vive en otro lado, o voy a ir a visitar a mi abuelo, que vive, qué sé yo, o a mi pariente, por el tema, que vive en otro lugar. Es que voy a ir a descansar porque aquí en la casa mucho me molestan. Mire, hermano, si a usted le gusta compartir versículos, comparta Génesis 29:15. Y le dijo Labán, porque seas pariente mío, no te voy a pagar por el trabajo que vas a hacer. O sea, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Vas a trabajar y te voy a pagar. Entonces, Labán fomenta el trabajo. De las cosas buenas que puedo extraerle a Labán. Labán, hermano, la administración que nos va a dar es que nosotros también aprendamos con nuestros hijos a rechazar algo tan importante que es el ocio. El ocio lo vemos marcado en los celulares. El ocio lo vemos marcado a veces cuando se agarra una computadora y no se saben usar las redes sociales. El ocio, hermano, en los videojuegos, qué sé yo.
No estoy diciendo que no pueden jugar nuestros hijos, claro, pero para todo hay tiempo. Fomentemos el trabajo y rechacemos el ocio. Labán significa aquel que es gentil. Por extraer lo saludable y lo bueno que podemos extraer de Labán. Labán significa aquel que es blanco, que ministra transparencia. Obviamente al final vemos que tuvieron que pasar otras situaciones, pero mire lo interesante, el pariente Labán nos enseña hoy que tenemos que fomentar el trabajo en nuestros hijos y extirpar el ocio. En el siguiente ejemplo, Jeremías 32:7, acompáñeme ahí, Biblia al día. Dice Jeremías 32:7, y me dijo: Hanamel, hijo de tu tío Salum, Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá, oiga esto, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Perdóneme, hermano, yo había pasado de noche en este versículo de Jeremías. En las versiones que tenemos normales, que utilizamos, Biblia de las Américas, Reina Valera 60, no se escribe Hanamel con J, sino que con H, Hanamel, y con doble E. Ese nombre, Hanamel, yo se lo voy a poner acá como lo encuentro en la versión al día. Hanamel significa el don de la gracia de Dios. Hanamel significa el regalo de Dios. Entonces, hay otro pariente. Este pariente es el pariente de Jeremías, Hanamel. Hanamel tiene algo tan interesante que nos va a ministrar algo hoy. Y como es un tema familiar, hermano, se tiene que desarrollar tan maravillosamente en nosotros. Hanamel, mire usted, significa regalo de Dios. Y mire usted, lo que yo pude extraer de este nombre es que Dios, a través de nuestro familiar, nos quiere habilitar riqueza. Usted me dirá: pastor, pero viera, si yo estoy pasando el peor momento económico. Usted no sabe, pastor. Ah, pastor, usted come los 3 tiempos y creo que hasta 5 según se le nota. Bueno, bendiciones por eso, y declaro sobre usted también que Dios va a abundar su casa y su familia. Quiero ministrarle esto, permítame ministrarle el punto número 4, Hanamel. Y yo quiero que si usted está en casita y está apuntando, hermano, escríbalo, no solamente escuche la palabra, escríbala, esto le va a servir mucho. Mire, Jeremías está preso. Jeremías está cautivo. Hay conflictos, hay problemas en la nación de Israel. Muy parecido a lo que estamos pasando hoy en día, hermano, atacados por huracanes por todos lados, con un virus, hermano, matando gente, infectando, enfermando la nación, con problemas políticos, problemas sociales, problemas familiares, problemas religiosos. Dios santo, estamos una nación complicadísima, Honduras, complicada. Pero hermano, aunque estemos en crisis, nosotros que pregonamos el evangelio, estamos en Cristo. Este versículo me llamó mucho la atención y creo que nunca le he predicado de este versículo, y lo voy a hacer hoy que estamos hablando de los parientes. Jeremías tenía un pariente, ni se acordaba Jeremías que tenía un pariente. Mire, allá está Lot, preso también, y Dios utilizó al pariente Abraham para irlo a rescatar. Andrónico, un pariente de Pablo, que estuvo con él, que lo apoyó en situaciones complicadas. Labán, el pariente de Jacob, que le ayudó a progresar y a salir adelante en su vida. Mire qué bonito. Pero ahora viene Hanamel. Hermano, mire cómo Dios utiliza a los parientes. Hoy vamos a orar al final, hermano. Y yo vengo hoy con esta palabra en mi mano, que Dios me la entregó para predicártela y para enseñarte que Dios te va a ministrar con bendición a través de tus parientes. Hanamel significa el que lleva el regalo de Dios, el hombre que recibió el don de la gracia de Dios. Entonces va a llegar un pariente
y te va a ministrar esto. Entonces, mire, Jeremías está preso, Jeremías está complicado, Jeremías está en una situación difícil y viene la palabra de Dios. Va a venir tu primo. Hermano, ya mire cuántos parientes llevamos. Lot, sobrino de Abraham. Andrónico, no se sabe el parentesco de Pablo, pero me imagino que eran contemporáneos. Póngale usted que eran primos. Labán era el tío de Jacob, pero ahora veo a Hanamel, primito. Y este sí se lo digo con toda libertad, primo, porque aquí le dice, hijo de tu tío Salum. Salum, hermano, era hermano del papá de Jeremías. Por lo tanto, Hanamel era primo de Jeremías. Va a venir tu primo, aquel con que ni te acuerdas de él. Va a venir él. Oiga, dice, y te va a pedir que le compres. Y esto es interesante. Pero Jeremías le pudo haber dicho al Señor, pero Señor, si yo estoy preso. Pero Señor, si la nación Israel está pasando por una situación complicada y tú me vienes a decir que va a venir un primo, ¿por qué no me vienes a decir que ese primo me va a ir a dejar una provisión, que es lo que ocupo ahorita? Mire, hermano, perdóneme, estoy parado en un lugar santo como ministro y como pastor, y en el nombre de Jesús recíbame esta palabra. Va a venir un pariente tuyo, tal vez no te va a venir a dejar provisión, tal vez no te va a venir a dejar lo que estás ocupando físicamente o materialmente. Va a llegar porque Dios lo va a utilizar para que se rompa una habilitación de riqueza en tu vida y en tu familia. Le puedo mencionar este versículo. Tienes el derecho, le dice el Señor a Jeremías, tienes el derecho y tienes la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente. ¿De dónde iba a comprar Jeremías lo que le iba a ofrecer Hanamel? Era, hermano, un acto profético para un profeta. Era primo de Jeremías, estando preso Jeremías por profetizar. Compra un terreno Jeremías, estando preso, hermano, estando preso. Sí, esto significaba, hermano, que aunque Jerusalén estuviera sitiada, probablemente todo el país iba a quedar destruido por los pronósticos de la gente. Llegaría, hermano, de todas maneras un momento en el cual Dios iba a habilitar la riqueza sobre esa nación. Y entonces le está diciendo el Señor a Jeremías, tú eres ministro, y lo que vas a hacer va a ser un acto profético sobre esta nación. Yo voy a hacer cosas grandes con ustedes. No pongan la mirada en las cosas físicas. Cuando, hermanos, si salimos a la calle y nos ponemos a ver cómo está la situación, nos vamos a decepcionar. Ya queremos que se acabe el 2020. Hermano, perdóneme, tenemos que ponernos en la mano del Señor, porque los años de aquí en adelante para esta tierra no pintan para bien, pero para nosotros que vivimos en Cristo pintan para mejor, porque nuestra redención está cerca. ¿Sabe usted, hermano? Aquel versículo no es escatología, pero todo por el mismo precio. Aquel versículo que les hemos predicado: cuando vean suceder todas estas cosas a su alrededor, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué dice erguíos? Porque la gente va a tener su cabeza puesta en las cosas de la tierra. Dios te viene a decir hoy, ¿sabes, hermano? Dios te viene a decir hoy, levanta tu cabeza. Levántala, erguíos. Tu redención está muy cerca, tu redención está muy pronta. Es cuando más tienes que estar orando por tus parientes. Hermano, mire qué lindo es el Señor. Nunca me imaginé yo predicarle de los parientes, hermano. Nunca. 25 años, hermano, tengo en el evangelio y nunca me imaginé predicar un tema de los parientes. Hanamel, el primo de Jeremías, hermano, le habilita la riqueza. No fue fácil, hermano, perdóneme. Creer esa palabra Jeremías como profeta no fue fácil. Pero obviamente, hermano, tenemos que saber administrar lo que Dios nos envía, las promesas. A veces, hermano, las preocupaciones nos pueden surgir muy fácil.
Nos ponemos los noticieros y vemos las noticias cómo se desarrollan, hermano, y para ponernos en preocupación, hermano, con solo prender el televisor en la mañana y ver todas las noticias terribles, nos vamos a sumergir en la depresión. Pero no fue sencillo para Jeremías comprar públicamente una tierra que su enemigo había capturado. Pero ¿sabe qué? Confió en Dios. Confió en Dios. No fue fácil, hermano, para David en el tiempo pasado entender que se iba a convertir en rey. Incluso cuando fue ungido por Samuel. Porque esa promesa se cumplió muchos años después. Confió en el Señor. Le puedo mencionar a Moisés. No fue fácil para Moisés creer que él iba a ser el libertador del pueblo de Egipto, después de que Dios le habló en aquella zarza. No fue fácil para Moisés, pero vio el resultado 40 años después. Ahora te vengo a decir, tampoco creo que sea fácil para ti creer lo que te estoy diciendo hoy de parte del Señor. Creer que Dios va a cumplir sus promesas. Podemos tildarlo como algo imposible. Dios hace las cosas posibles. Entonces Hanamel, qué interesante, tal vez, hermano, vamos a dedicar otro tiempo para estudiar esto con mayor detención, porque tengo que mostrarle otras cosas y luego al final quiero orar por usted. Solo voy a ponerle algo aquí como para activar. Confía en Dios. No confíes, hermano. Mire, no confíe ni en lo que le estoy diciendo. Confíe en lo que Dios está haciendo. Y Dios en este momento, hermano, se lo digo de parte del Señor, está moviendo cielo y tierra para habilitar la riqueza en su familia y en su casa. Lo que esté ocupando y lo que usted esté necesitando, tiene que cumplirlo. ¿Qué es lo que nos enseña Jeremías? Que tenía que poner en práctica la palabra. Nosotros, hermano, como ministro, nos concierne como ministro demostrarles a los demás que creemos en lo que predicamos. Yo estoy predicándolo, hoy me tocó el turno a mí predicárselo, pero se lo predico porque lo creo. Se lo predico porque a mí me ha tocado. Y miren lo que dice la Biblia: venid y comprar sin dinero vino y leche. Hermano, yo le he contado a usted, como ministro, hace 6 años me vine yo para Tegucigalpa, hermano, y nos tocó empezar a buscar un lugar donde congregarnos sin dinero. Sin dinero. Pero yo venía con una delegación apostólica. Y digo, en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Hermano, me tiré al precipicio, yo se le he contado. Me tiré al precipicio sin paracaídas. Yo digo, yo me tiro, Señor, y yo lo confío que tu mano es la que me va a sostener. Me tiré sin paracaídas, hermano, y hasta el día de hoy puedo decir Ebenezer, roca de ayuda. Hasta aquí nos ha sostenido el Señor. ¿Y sabe qué le añado yo? Y nos va a seguir sosteniendo. Y eso mismo que estoy predicando, yo lo creo. No puedo venirte a predicar si yo mismo no fuera el ejemplo de ver la mano poderosa a lo largo de estos 6 años y medio manifestada. Lo mismo sucede contigo. No es que va a suceder, está sucediendo en tu familia. Mire, ¿qué más nos quieren enseñar los parientes? Váyase conmigo a Esdras, capítulo 3, versículo 8, Biblia al día. Biblia al día. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes, oiga bien, que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año. Mire, por cuestiones de tiempo tengo que avanzar. Hermano, yo quisiera ministrar. Yo creo que con todo esto que ya le he mencionado, entendemos los parientes. ¿Para qué son? No debemos desdeñar a los parientes. Zorobabel es un nombre complicado, pero ¿sabe qué significa Zorobabel? El que fue sacado de Babel. Voy a trasladarlo acá porque recuerde que Zorobabel es el encargado de la reconstrucción. Es más, el segundo templo se le conoce como el templo de Zorobabel.
Pero también entre sus acepciones, Zorobabel significa semilla de Babilonia. Significa que ha descendido de Babel, pero por el tema que estoy desarrollando del pariente, estoy hablando de aquel pariente Zorobabel que fue sacado de Babilonia, aquel pariente que fue sacado de la confusión. Y mire la tarea que le asignan a Zorobabel: tienes que restaurar a mi pueblo. Entonces, solo perdóneme que no lo había puesto acá, pensé que lo había colocado, pero ¿cuál fue la tarea de Zorobabel? Ay, hermano, restaurar. Pero nos va a enseñar algo Zorobabel, que lo primero que se tiene que restaurar es el altar. No estoy hablando físicamente, de cosas físicas. Estoy hablando de que tenemos que restaurar la devoción, la búsqueda, la comunión con Dios. Miren los parientes. Zorobabel, hermano, fue el encargado. ¿Por qué primero comenzó Zorobabel, hermano, con la restauración del templo? Incluso antes de comenzar con la restauración de las murallas caídas en Jerusalén. El templo, hermano, era el símbolo de que ahí estaba la presencia de Dios. Las murallas solo servían como símbolo militar de que ellos estaban resguardados físicamente. Hermano, primero necesitamos, cuando estemos en restauración, lo primero que necesitamos restaurar es nuestra comunicación con Dios, es nuestra devoción con Dios, el altar. Como familia, mire lo que nos enseña el pariente. ¿Por qué le estoy buscando aquí? Pues aquí dice, el resto de sus parientes eran sacerdotes. O sea, Zorobabel, hermano, está hablando de que tiene un pariente que es Salatiel, sacerdote, Yeshua, hijo de Josadac, sacerdote, con todos los parientes. No sé a quién estoy predicando hoy. Yo me dejo llevar por el Espíritu. Y el Señor me dijo, vas a hablar de los parientes. Y hoy le vengo a hablar de los parientes. ¿Será que tú vives con algún pariente? ¿Ahí? ¿Estás en casa de un pariente? No sé. Mire lo que te vengo a decir. ¿No será que Dios te llevó con un propósito? No para poner discordia en esa casa donde te acogieron, en esa casa donde estás viviendo. Tienes un propósito. Dios te llevó con el propósito de restaurar. Y lo primero es el altar. Predícales el evangelio. Zorobabel nos enseña que antes de comenzar con la restauración de los muros, antes de restaurar las cosas militares, las cosas bélicas, las murallas que tenían propósitos hasta políticos, Dios dice, lo primero que tienes que restaurar es el templo. Restaura la presencia, restaura la comunicación, restaura el altar. Fíjese, hermano, que algunos estudiosos dicen que para poner fechas más o menos como para las nuestras, como que comenzó la restauración, por decir algo, en el mes de septiembre. Y eso duró hasta junio del año 2021, por decirle algo. Zorobabel empezó en septiembre del 2020, por decir algo, y terminó hasta junio del 2021, de empezar la restauración. Esto no es, hermano, de que vas a comenzar y vas a terminar el mismo día. Es un proceso, es un trabajo. Empezaron a venir, hermanos, los que estaban cautivos, empezaron a llegar. Habían proyectos que tenían que desarrollarse. Pero primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego, hermano, de eso, todas las cosas nos van a ser añadidas. Antes de comenzar cualquier restauración, lo primero a restaurar debe de ser el altar en la casa. Para ir avanzando, yo quiero que mis hermanos me ayuden también con el piano, por favor. Quiero avanzar con esto. ¿Qué es lo primero, hermano? Es devoción. Devoción, hermano, yo se lo he ministrado toda esta cuarentena. ¿Dónde comienza nuestro servicio? En casa. ¿Cómo vamos a venir a ministrar a la iglesia lo que no somos en la casa? Nuestra devoción, que la hacemos en casa, la vamos a venir a practicar aquí en la iglesia. Mire, voy a ir aterrizando con el tema. Ruth capítulo 4 verso 6. Me ayudan con un fondo musical, por favor. Ruth 4:6, voy a leer la versión
latino hispana. Dice: y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Me llamó mucho la atención este versículo. Quiero que vea aquí que estoy hablando de Booz. Booz. Estoy hablando de una familia que fue redimida. Ya hemos hablado de Noemí, ya hemos hablado de Ruth. Pero en este punto nos vamos a centrar en el pariente, porque el tema son los parientes. Ay, hermano, mire qué lindo. Encontramos al pariente Booz. Booz significa fuerza. Booz significa columna. Eso significa Booz. Mire qué pariente este. Mire qué pariente este. Significa columna. Significa fuerza. Era el pariente que los iba a redimir. Entonces, pero no, hermano, quiero que me ayude con esto. No vea solo a Ruth acá. Era una familia. La familia de Noemí fue redimida por Booz. Voy finalizando con esto. Booz, sombra, tipo y figura de nuestro Cristo. Ruth, sombra, tipo y figura de la iglesia. Noemí, tipo, sombra y figura del Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que el Señor nos está diciendo que Él es nuestro pariente más cercano. Aquí había uno que dijo: ¿sabes qué? Yo no la voy a redimir a Ruth. Dice que Ruth era hermosa. Aquel pariente rechazó redimirla porque le iba a afectar su economía. No, si yo me caso con esta mujer y me toca con ella procrear hijos, yo ya tengo mis hijos. Aquí se estaba hablando de la ley del levirato, que la ley del levirato es que habría que restaurar y redimir a una persona de la familia que había perdido un familiar, valga la redundancia. ¿Qué cosas has perdido, hermano? Yo he perdido muchas cosas a lo largo de mi vida. Pero me interesó mucho esta historia de Booz. Qué valor el de este hombre. Ruth se enfocó porque Noemí le dijo: con Booz, ahí este hombre es el que tiene la bendición para tu vida. El pariente más cercano no era Booz, era otro. El derecho le correspondía a otro. Y creo que en algunas de los temas de casas y de familias que hemos hablado, hermano, hablamos de la casa de la sandalia, que tiene que ver con esta historia de Booz, porque el pariente más cercano tenía que quitarse la sandalia y lanzársela al otro pariente que quería redimir a la persona. Tenía que renunciar a su caminar, tenía que renunciar. Eso nos enseña el calzado, testimonio, carrera. Yo renuncio a eso, pero yo no la voy a traer porque ya tengo mis hijos, tengo mis 3 hijos, mi herencia la tengo que dividir con ellos 3. Y si me caso con esta mujer y tengo 2 hijos más, entonces la porción que le tocaba a estos que tengo acá, la voy a tener que repartir también con los otros hijos que voy a tener con ella. Eso fue lo que pensó el otro pariente. Booz no pensó eso. Y mire tan lindo el Señor en dejarnos esta historia, un libro completo, el libro de Ruth. Se lo recomiendo que lo lea en su casa. Nuestro pariente más cercano fue Cristo. Nadie daba un 5 por nosotros. Nos despreciaron, nos dijeron: yo no quiero nada con ese. No, hombre, ese no vale nada. Pero vino Cristo y dijo, dice la Biblia que Él se ofreció y le dijo al Padre: yo voy a ir a derramar mi sangre por ellos. Renunció a su gloria por venir a redimirnos. Es nuestro pariente más cercano. Nuestra consanguinidad y nuestro agradecimiento debe estar con Él. Nos enseña Booz que somos familias redimidas,
Y yo te vengo a predicar hoy, tu familia está redimida por la sangre de Cristo. Aprendamos entonces a desligarnos de las cosas del mundo. Lo que nos ofrece Cristo es más valioso de lo que nos pueden ofrecer otras personas. Vos significa columna, significa fuerza, vos significa alegría. Vino a cambiar una cuestión de leyes. La ley de levirato dada por Moisés. Y vino, hermano, y mire vos, nos enseña que no le importaba compartir la herencia. Cristo dice que nos hizo coherederos juntamente con Él. Entonces, qué lindo, porque tenemos a nuestro pariente más cercano. Solo déjenme ponerlo aquí para ir finalizando con esto. Y yo quiero ministrarle esto. Nosotros somos herederos con Cristo. No vengo a ministrarte algo que va a morir tan fácilmente, o que algo que se va a acabar mañana y una herencia que puedes gastarla. Dice la Biblia que el hijo pródigo gastó toda su herencia en días. Llegó una época en que llegó hambre en el lugar donde estaba, o sea que ni un año y había gastado toda la herencia. Yo no tengo que predicar de esa herencia. Yo tengo que predicar de una herencia eterna. Hay un pariente preocupado por ti y se llama Jesús. Un pariente preocupado por tu familia, que Dios quiere redimirla, quiere sacarla de los estados de pecado para traerte a su luz admirable y quiere bendecirte. Voy a finalizar con el último ejemplo. En Gálatas 1:19, Nueva Versión Española, dice lo siguiente: no había ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Perdóneme, hermano, que me goce yo con esto. Voy a finalizar con Santiago. Algunos comentarios bíblicos hablan de Santiago como San Jacob, o sea que se llamaba Jacobo. Pero por cuestiones, hermano, usted sabe que en la Biblia encontramos cambios de nombre, que tal vez en algún momento vamos a mencionarlo. Pero voy a hablarle un poquito de este pariente. Este apóstol es apóstol de Jesucristo. No es un apóstol. Este apóstol Santiago es el apóstol ya del Espíritu. Hay un Santiago, apóstol de Jesucristo, del Cordero. Pero este, hermano, ya es de la dispensación de la gracia, hermano de Jesús. Por eso la palabra que se utiliza ahí es San Jacob, el pariente del Señor. En otras versiones dice el hermano de Jesús. Hermano, mire la paciencia de nuestro Cristo. Miren lo que nos enseñan los parientes. Cristo en sus 3 años de ministerio anduvo predicando, y los mismos de su casa dice que lo tildaban hasta de loco. Jesús era el hijo mayor en la casa de María y José. Le seguía a San Jacob, le seguía a Jacobo. Hermano, Jacobo, usted sabe, en el Antiguo Testamento, Jacobo significa usurpador, significa engañador, significa un montón de cosas terribles. Pero al cambiarle el nombre a Santiago, Santiago significa Dios recompensará. Eso significa Santiago. Si usted conoce a alguien que se llame Santiago, eso significa la recompensa divina. Dios recompensa. Entonces puedo ver acá que Santiago es el hermano de nuestro Señor, porque nació de su madre. Mire cómo está preocupado el Señor por nuestra familia. Y en ningún momento en los 3 años y medio de ministerio vemos, hermano, que Jesús le reclamó algo por no seguirlo. Vuelvo a repetirle lo que hemos mencionado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Jesús mismo, con el ejemplo de su casa, con el ejemplo de su familia, nos enseña ahora que todos nuestros parientes, así como Él lo profetizó, van a venir a los pies de Cristo. Jacobo, uno de los apóstoles del Cordero, no era su hermano. Recuerda que se llevaba Jacobo, Juan y Pedro. Algunos le llamaban Jacobo y Juan, le llamaban los hijos del trueno. Pero este Santiago, hermano, más adelante, cuando Cristo resucitó, les dio la orden de que fueran al aposento alto y que esperaran la promesa. Yo te vengo a decir hoy, hay promesa para tus parientes. Esperen la promesa. Y dice la Biblia que Jesús ascendió, fue llevado por una nube, y entonces los que estaban ahí, los 500 que habían ahí, entre ellos estaba María y estaba Santiago, y se fueron al aposento alto, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y esa casa fue alimentada por el fuego del Espíritu Santo. Tanto así, hermanos, que vemos a Santiago como apóstol. Vemos una administración. Hermano, yo vengo a decirte hoy que al perseverar en el Evangelio obtendremos la recompensa divina, que nuestra familia será de Cristo. Nuestra recompensa es que vas a ver a tu familia, aquellos que se burlan hoy de ti. Vas a verlos más adelante, aquellos parientes que todavía no han venido a los pies de Cristo. No les contestes. Solamente dile: Señor, te presento a mis parientes. Hoy vamos a orar por eso. Yo sé que me vas a recompensar. Está hablando aquí la Biblia, hermano, cómo se convirtieron al Evangelio, cómo hay salvación para todos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, se extiende hasta por los parientes que nosotros no diéramos un 5. Estaba preparando el terreno. Es que a veces nosotros queremos que nuestros parientes se conviertan en nuestro tiempo, en nuestro momento. Y Dios dice: no es en tu momento, no es en tu tiempo, es en el kairos de Dios, es en el momento de Dios donde ellos van a venir al arrepentimiento. Hermano, qué gran motivo de acción de gracias va a ser ese día cuando veas a tus parientes allí contigo en la iglesia alabando al Señor. Cuando veas, hermano, que ellos están descendiendo a las aguas bautismales. Cuando los veas, hermano, sirviendo. Hermano, mire qué lindo. Nuestro mayor ejemplo, nuestro Cristo, aún con su familia. Mire, hermano, sirviendo. Qué lindo esto, hermano. Sirviendo en familia. Aún cuando Cristo ya no estaba, dejó un legado maravilloso. Tus parientes van a servir en la iglesia. Toma esa palabra. Voy a finalizar. Voy a hacer algo que hacemos siempre que tengo la oportunidad. Quiero hacer una conclusión. Hemos hablado hoy de los parientes. Por lo menos traté de extraer 7 versículos donde aparece la palabra parientes. Uno de los primeros que vimos fue en el Antiguo Testamento. Vemos a Lot, el sobrino de Abraham. Cuando él fue cautivo, hermano, dice la Biblia que el Señor utilizó a Abraham para rescatar a tiempo a su familiar. Lot significa aquel que está bajo cobertura, aquel que está sometido. Dios va a recompensar esa cobertura. Vemos a Andrónico en el Nuevo Testamento, que era pariente de Pablo. Y dice Pablo, hermano, que hasta en sus prisiones lo acompañó. Mira qué bendición de este pariente. Dice la Biblia que Andrónico significa el hombre victorioso, una persona que era insignia en medio de los apóstoles. Quiere decir que Dios le está dando victoria a aquellos que creen aún en la familia. Vemos a Pablo, que sus parientes también estaban en el mismo camino del Evangelio. Luego vimos a Labán, el pariente de Jacob, era el tío de Jacob.
Y vemos que la administración de este pariente Labán era fomentar el trabajo en su sobrino. Hermano, extirpar el ocio, rechazar el ocio. Y le dijo, ¿sabes qué? Aunque me vayas a trabajar, yo te voy a pagar. Dime cuánto es tu precio. Miren lo que nos enseña estos parientes, algo tan interesante, tan interesante. Labán, hermano, el tío que le fomentó el trabajo a su sobrino. Vemos a Hanamel. Hanamel en algunas versiones está escrito con J, en otras es con H y doble E. Hanamel, hermano, significa aquel al cual Dios va a utilizar, hermano, para abrir una fuente de riqueza. Dios va a utilizar, hermano, mire que Hanamel era primo de Jeremías. Nuestra confianza, hermano, debe estar puesta en Dios. Jeremías estaba preso, dice la Biblia, y él, hermano, recibió una palabra del Señor. Va a venir tu primo Hanamel. Hanamel significa el don de la gracia de Dios, el que envía regalos. Dios te va a enviar un regalo a través de un pariente. Dios utilizó a Hanamel, y solo vengo a decirte, confía en Dios, que tarde que temprano Dios enviará la respuesta. Luego vimos a Zorobabel. Zorobabel, aquel que significa el que fue sacado de la confusión. Primos, sobrinos, tíos, qué sé yo, parientes tuyos que estuvieron confundidos en el mundo, que el sistema del mundo los envolvió, van a ser restaurados, van a ser rescatados, porque Zorobabel se le dio, hermano, la prioridad de restaurar. ¿Y sabe con qué comenzó? Con el altar, comenzó con el templo. Aunque las puertas y las murallas de Israel estaban destruidas, él comenzó con el altar. Lo primero que tenemos que restaurar es nuestra devoción en casa. Eso nos enseña el pariente Zorobabel. Luego vemos a Booz. Lindo, hermano, es el libro de Ruth, tan hermoso. Vemos a Booz, que significa fuerte, que significa columna, que significa alegría. Aquel pariente, hermano, que va a traer la redención a tu familia. Cristo es hermano, Booz es la sombra y figura de Cristo. Ruth es la sombra y figura de la iglesia. Y Noemí la sombra y figura del Espíritu Santo. Vengo a decirte que tenemos una respuesta divina. Hay un pariente cercano que es Cristo. Aunque haya muchos que nos hayan, hermanos, no querido recibir, no querían que entráramos en su familia, vino Cristo y dijo, yo los voy a redimir, yo voy a derramar toda la sangre. Y dice la Biblia que nos hizo herederos juntamente con Él. Mire qué hermoso el Señor. Y uno de los últimos, y no menos importante, Santiago. Dice la Biblia que cuando está hablando Pablo, dice que al último que vio ahí, entre los que él fue a ver y solo encontró a Santiago, el pariente de Jesús, el hermano de Cristo. Y vemos entonces, como estamos hablando de parientes, cómo la Biblia, hermano, nos da el testimonio de que nuestras familias van a ser restauradas. Así como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, la fe de tu abuela Loida trasladada en tu mamá Eunice, que por esa misma fe tú has sido encarrilado, va a recibir una bendición toda tu casa. De la misma forma, termino con Santiago diciéndote, nuestros parientes van a ser salvos. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dejó estipulado en la palabra que aún su familia, aún cuando Él había partido, su familia quedó sirviendo al Señor. Hay una recompensa divina que vamos a recibir, y no muy tarde, porque Dios dice, te voy a salvar con todos tus parientes. Gloria al Señor. Vamos a orar, nos ponemos en las manos del Señor. Ya tenemos a los hermanos que están de turno hoy, y quiero también orar por las peticiones que tenemos hoy de oración. Así que les voy a invitar. Primero quiero orar por los hermanos servidores. Primero quiero orar por ellos. Están de turno hoy. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, cada uno de los que están de turno el día de hoy, los hermanos del equipo de Bernabé del D y los hermanos del equipo de servidores del D también. Los bendecimos a cada uno que están en casita. Vemos ahí también hermanos que están hasta afuera de las fronteras patrias. Los bendecimos ahí también. Yo te vengo pidiendo, Señor, en este momento, en esta hora, que bendigas el servicio,
que hacen en esta casa. Que bendigas el servicio que hacen en el ministerio. En el nombre de Cristo. Todo lo que ellos hacen, Señor, sé que van a tener una recompensa de parte tuya. Una recompensa de parte del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que suplas toda necesidad en medio de los hogares, en medio de las casas, en medio de las familias. Señor, que suplas, Señor, toda necesidad de salud. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Señor, cúbrenos con tu sangre. Que seas un escudo, Señor, para nosotros. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, servidores, Señor, ahí en sus casas, en sus familias. Señor, rodéalos, que vengan tus ángeles. Bendice las fuentes de su trabajo. Señor, sus fuentes de riqueza. Que todo lo que haga en sus manos sea prosperado y sea bendecido en el nombre de Jesucristo. Venimos orando también, Señor. Tenemos varios hermanos que están hoy cumpliendo años. Yo vengo orando por la vida de Sofía Lanza Perdomo, que tú la bendigas. Bendigo también la vida de nuestra hermana Aida Isabel Fiallos, también que está de cumpleaños. Nuestro hermano Jefferson Daniel Núñez. Y también oramos por Jimmy Durrell Williams, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hermanos que están hoy, Señor, celebrando un cumpleaños. Y nos unimos a esa celebración. Ministrales paz, ministrales salud y largura de años en el nombre de Jesucristo. Vengo pidiéndote ahora, Señor, por nuestros hermanos que están enviando sus peticiones de oración. Hay varios que están positivos de COVID-19. Vengo pidiéndote por María Cruz. Vengo pidiendo por Yesmi Betanco, por Ana Pineda, que está hospitalizada, Oscar Pineda, por Altagracia González Espinal, por Nectalí Rodríguez, por Dilcia Perdomo, Saúl Ordóñez, Magali Arévalo, Ela Esperanza Núñez, en el nombre de Cristo. Vengo clamando por Débora Ruth Perdomo, José Luis Pineda, Tomasa Rivera, por Eleazar Nehemías Gómez, que está en España. Pedimos por Gladys Whitler, por Olga Maradiaga, por Carlos Alvarenga, por Melvin Isaac Siman, por Casey Valerio, que está en España, y por Bill Moncada también, que está en España. Tenemos a Leonela Sandoval, tenemos también a Roberto Sandoval, Miguel Ramos, y tenemos también en oración a nuestro hermano Javier Ramírez, que está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos ahí en San Pedro Sula. Oramos y clamamos por cada uno de estos hermanos. Los ponemos en tu altar y delante de tu presencia para que desaparezca toda infección en sus cuerpos. Oramos por hermanos que tienen cáncer, que han sido diagnosticados con cáncer. Oramos para que se disipe ese cáncer. Por José Martínez, por Arturo Tejada, por Iris Baquedano, por Milgian Sagrario Vaca, por Carlos Alvarenga, en el nombre de Jesucristo. Venimos orando para que sea extirpado todo dictamen y todo diagnóstico en la vida de nuestro hermano Carlos Alvarenga, por Verónica Serrano Aguilar, que está en Comayagua, y oramos también por Lourdes Navarro, en el nombre de Jesucristo. Que todo cáncer desaparezca ahora. Oramos por otras patologías que tienen otros hermanos. Oramos por María Graciela Yestas, problemas en los riñones y en el hígado. Oramos por Mario Cáceres, que está pidiendo por sanidad. Oramos por Karen Castellanos, nuestra hermana, que se nivelen todos los síntomas, que se nivelen toda hipertensión, toda trombosis en su cuerpo, que regrese a su estado normal.